Quiero contarles que el programa de cooperación en el que estoy trabajando está con 10 países, haciendo un esfuerzo grande para hacer este acercamiento a la adaptación de la agricultura al cambio climático, y que entre el programa, aparte de los países de Centroamérica, Colombia y República Dominicana, está México. Este trabajo de conceptualización y metodológico que hemos hecho ha sido en contexto de mexicano, básicamente con expertos mexicanos, para proponerlo a los otros países, y conmigo está justamente hoy Alejandro Monterroso, está aquí Leo y están varias personas, está otras personas más como Araceli, acompañándonos en el nodo mexicano para trabajar en este tema. Siguiente, los temas y el contenido, siguiente por favor, que vamos a ver hoy es justamente la retroalimentación de la desertificación en cambio climático. La pregunta es, ¿existe o no este espiral y cómo será este espiral? Quiero mostrarles una idea de esto. El cambio climático como un fenómeno global que debe ser gestionado a nivel local porque la situación afecta localmente de manera diferenciada. La importancia de tener enfoques integrales para la adaptación de esta situación del cambio climático y los fundamentos de esta gestión territorial. La siguiente. Básicamente les quiero comentar que México tiene una gran área del país en estas zonas secas, áridas y semiáridas, con una baja disponibilidad de agua en estas zonas, pero algo muy curioso, zonas de gran importancia para la producción agrícola y donde estas producciones son a nivel privado y de muy intensivas. Para esto y para poderlo llevar a cabo, obviamente, como la disponibilidad de agua natural no es tan apropiada, por lo menos de aguas superficiales y demás, hay una gran explotación sobre los acuíferos para poder hacer esta producción agrícola y pecuaria. México se encuentra entonces en una situación complicada en estas regiones de sequía, de desertificación, y que con los procesos, la siguiente por favor, de degradación que ustedes verán, si ustedes se dan cuenta, estos mapas que les estoy mostrando son del estudio de la Semarnat coordinado por Enela Kotler del INE. Ella trabajó con varias personas estos temas, estos mapas son de ella. Estamos trabajando con ella algunos temas cercanos y queremos trabajarlo más con el cambio climático. De degradación les muestra cómo esa zona que está ya en problemas de desertificación tiene una gran degradación eólica. Ese es el principal, digamos, problema de los suelos en este momento, pero también tiene una degradación química importante. Hay un problema de salinización por la explotación de los acuíferos y por la explotación agropecuaria. Estas condiciones en México nos están mostrando actualmente una alta vulnerabilidad de las tierras en esas áreas, y además de esto, bueno, viene el cambio climático, donde los escenarios, y esto nos lo mostrará mejor Alejandro, nos muestran cómo la vulnerabilidad de estas tierras aumentará bastante, y por esta situación de aumentos de temperatura, disminución de precipitación. De todas maneras, el cambio climático es incierto, es decir, es un fenómeno inequívoco, pero incierto en su comportamiento, y la variabilidad climática también. Entonces no tenemos tan claro cómo es esta situación de retroalimentación entre el cambio climático y la desertificación. Hay que trabajar en esto, hay que investigar profundamente en este tema. Siguiente, por favor. Lo que viene a continuación es justamente decirles que esa agudización que va a hacer el cambio climático con los escenarios que se prevén de temperatura y precipitación va a tener diferencias en el territorio, son de manera diferencial en el territorio, no todo es igual, y tendrá alteraciones en diferentes temas. En los suelos tendrá
alteraciones en la descomposición de la materia orgánica, en la lixiviación, en los regímenes de humedad, es decir, habrán varios elementos de los suelos que cambiarán, lo que no sabemos exactamente es cómo va a cambiar. Y esto es una incertidumbre grande para los procesos de producción de la agricultura. En el caso de la agricultura se espera o se prevé en algunos cultivos, en algunas zonas, una disminución de la productividad, ¿sí? Y un cambio en las zonas respecto a la posibilidad de manejar ciertos sistemas de producción y algunas alteraciones en los tiempos también para la siembra y cortos ciclos de producción. Todo esto se da unido a que la desertificación en esas zonas va a dificultar aún más el proceso de uso del agua y de manejo de los suelos. Estos procesos darán un aumento en la salinización en las zonas áridas y, obvio, una certificación en estos terrenos agrícolas. Esto nos lleva a pensar qué vamos a hacer ante esta situación diferencial que nos está trayendo el cambio climático versus degradación y desertificación. Siguiente, por favor. En cuanto a cómo se da este ciclo, es decir, qué es lo que va a pasar, esto se prevé, no es una cosa que sea completamente cierta, es que hay una disminución en la disponibilidad del agua, una degradación de los suelos, sobre todo por degradación eólica, química y física, y obviamente el cambio climático, agravando esta situación, aumenta estas situaciones porque es el cambio en la temperatura y la precipitación, cambio en los regímenes de humedad, cambio en la vulnerabilidad, habrá zonas muchísimo más vulnerables de lo que ya están, porque no es que no tengamos una situación de vulnerabilidad, ya tenemos una situación de vulnerabilidad en las zonas secas y áridas, pero esto se aumentará, es decir, que ni la tecnología lo va a resolver, porque ahorita con la tecnología, con los acuíferos, con sistemas de riego, etcétera, etcétera, y con la biotecnología estamos resolviendo algunos de los problemas relacionados a esto, pero ni siquiera la tecnología quizás llegue a resolver estas zonas y llegaremos a un aumento de la aridez en el país en algún momento y tenemos que responder a esa situación. ¿Qué vamos a hacer frente a esa situación? Siguiente. En la agricultura, pues nosotros proponemos una adaptación. Finalmente, la situación de mitigación, de alguna manera hemos entrado en el país en este proceso, pero tenemos que pensar en la adaptación y la adaptación definitivamente tiene que ser vista en sus componentes de la vulnerabilidad y en un componente positivo que es el de la aptitud. Entonces nosotros proponemos que estudiemos la sensibilidad de los sistemas agroecológicos, estudiemos la capacidad adaptativa, la capacidad que tenemos nosotros o que podemos hacer para adaptarnos y mejorar esa situación de sensibilidad del sistema y miremos la situación de la aptitud, cómo cambia. Hemos cometido errores, cometemos errores y creo que este es el momento, el cambio climático, he dicho yo y me parece así, a veces la gente se sorprende, es un pretexto para que finalmente entendamos que tenemos que hacer el desarrollo sostenible tan anhelado por todos nosotros desde Río y ahora justificado en Río más 20. ¿Cómo? A través de una diferenciación del territorio, siguiente, porque el territorio debe ser visto en todas sus dimensiones. Proponemos entonces ver el territorio de manera espacial y por la situación del cambio climático temporal, a través de sus dimensiones ambiental, y estamos proponiendo la dimensión ambiental vista desde las cuencas, porque pensamos que es la mejor manera de dimensionar esta situación natural. La siguiente, por favor. La dimensión económica, y para la agricultura esto es fundamental, porque hay maneras como espacialmente y temporalmente se van asociando los productores para hacer un usufructo de esta oferta ambiental que va a cambiar. Una dimensión sociocultural, también tenemos estructuras socioculturales, tenemos maneras de identificarnos con el territorio y por ende de comportarnos. Siguiente. Y una dimensión institucional, que es la que tiene una importancia bastante grande para nosotros, porque son ustedes los que hacen la gestión, los que tienen que entrar en este proceso junto con las otras dimensiones. Siguiente. Esto todo finalmente se debe y se manifiesta claramente en lo local, en los productores que son los que van a sufrir esta situación,
en la gente que vive del campo, en los rurales, son los que van a sufrir esta situación. Pero el cambio climático siguiente es un cambio global, un cambio que afecta a todas las dimensiones, ¿sí? Y que se dan en todas partes. Siguiente. Entonces vamos a tener que entrar en esta gestión viendo ese fenómeno global. Siguiente, por favor. Este fenómeno global en todas las dimensiones, siguiente, y verlo manifestado y gestionado a través de lo local, donde se da la vida de los agricultores y de los productores. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos este proceso? ¿Cómo tenemos que enfrentarlo? Siguiente. ¿O cómo proponemos nosotros cómo enfrentarlo? A través de ver las dimensiones o los fundamentos donde se hace la gestión territorial, es decir, en el territorio y el tiempo. Tiempo, ahora tenemos una situación de vulnerabilidad, aumenta, por favor pasa las dos siguientes seguidas, aumenta y vemos ese escenario lejano para nosotros en la vida humana, pero importante de gestionar ahora. Es ahora cuando tenemos que enfrentar esta situación para que el futuro no sea tan negativo como nos espera. Siguiente. Por eso la adaptación es un fenómeno, un proceso que implica una implementación de estrategias territoriales en diversos niveles espaciales, en diversos niveles temporales, desde lo global hasta lo micro, con sus propias manifestaciones heterogéneas de acuerdo a la escala en la que se presenta. Siguiente. A través de la gestión territorial, entendiendo estos componentes, cómo la oferta ambiental cambia, los sistemas de producción que se dan en esa oferta ambiental responden en ese territorio, cómo nos estructuramos socialmente, es distinto un ganadero a un cafetalero, tienen culturas totalmente distintas, socialmente son diferentes, por eso los procesos de adaptación deben ser diferentes. Hay una institucionalidad formal e informal que varía en los territorios y que eso también es fundamental. Y finalmente creamos una cultura a la que todos nosotros nos expresamos y a la cual nos enfrentamos, porque no son medidas tecnológicas per se, por sí mismas, sino medidas en el territorio que se adapten a estas situaciones. El cambio climático afecta a todo. El cambio climático no va a afectar a un componente, al componente ambiental, sino va a afectar toda esta situación y tenemos que responder, la siguiente, a esta situación viendo cómo tratamos de ver cuál es la manera más óptima de ordenar y usar el territorio, el suelo, cómo creamos sistemas de producción sostenible, con un manejo verdaderamente sostenible, cómo entramos en la estructura social y hacemos modelos de inclusión social, modelos económicos que tengan inclusión social. Ahorita no estamos trabajando así, cómo la institucionalidad a fuerzas tiene que hacer pactos territoriales para entrar en este proceso, eso es importantísimo, cómo la Zagarpa, la Semarnat, el mismo gobierno en planeación, etcétera, etcétera, tiene que responder a esta situación en conjunto, haciendo estos pactos territoriales. Es más difícil a nivel local todavía esta situación porque es más compleja la situación de institucionalidad. Entonces aquí tenemos que abrirnos a estos pactos territoriales, a coordinarnos y articularnos en el territorio para crear unos nuevos modelos de gestión territorial, unos modelos diferentes de apropiación del territorio, ¿sí? Y esto es un paradigma, yo sé que es un cambio importante, pero necesario, para que logremos que esta situación de retroalimentación de la desertificación, cambio climático, la podamos por lo menos frenar, porque no la vamos a acabar, pero por lo menos frenar, entendiendo que la adaptación es una respuesta a través de la gestión territorial. Gracias. Como ven, ahí el título de la ponencia habla de la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas, pero también sobre un riesgo de desertificación. Y entonces me gustaría que empezáramos, si me das el favor, la siguiente, platicando cómo las diferentes disciplinas, las diferentes formas de pensar y de ver un determinado problema
pues han podido darle un poco de forma a lo que vulnerabilidad significa. Fíjense, del lado izquierdo, perdón que está en inglés, una corriente ideológica que está tomando mucha fuerza es cómo se estudia la vulnerabilidad desde el punto de vista de un riesgo, es decir, de un desastre o desde un manejo cuando ya se tiene este fenómeno impactado a una sociedad. Si leemos la definición, es muy sencilla. La definición desde el enfoque de riesgo nos dice que vulnerabilidad es una predisposición de una persona o de un grupo pues a tener alguna afectación. Es decir, si lo queremos ver desde una forma clara, es qué tanto podemos cambiar nosotros ante un fenómeno, en este caso externo, que nos viene a dar una afectación. Desde el otro lado, que no es que estén peleadas ni que una sea mejor que la otra, tenemos la forma en cómo se entiende la vulnerabilidad desde el punto de vista de cambio climático. La definición es un poco más amplia, pero sí podemos comenzar a vislumbrar que esa vulnerabilidad ya habla de posibilidades de poder enfrentar algunos efectos negativos y, como lo dice la definición, pues atacados o achicados hacia el término de cambio climático. Las conceptualizaciones, aquí pongo yo sobre la mesa dos nada más, pero hay otras formas de entender la vulnerabilidad. Imaginemos cuando lo ponemos en diferentes disciplinas, ¿no? Psicología, sociología, otras más, también tienen sus formas de entenderlo. Pero esto sí nos va a permitir, si podemos darle una mejor forma al entendimiento del concepto, pues qué es lo que vamos a ir definiendo cuando hablamos de desertificación o la vulnerabilidad a que las tierras se desertifiquen. Si me ayudas con la siguiente, por favor. De una manera gráfica, del lado izquierdo estaría en la parte central lo que es el riesgo, y uno de los ejes de este riesgo, ahí una de las orillitas, es vulnerabilidad. Pero desde el otro lado, desde el enfoque de cambio climático, la vulnerabilidad es la parte central, y esta parte central está formada o tiene tres ejes o tiene tres pilares. Uno de ellos es la exposición, otro la sensibilidad y un tercero la capacidad de adaptarse. Entonces estamos hablando que para poder formar el concepto de vulnerabilidad o de riesgo, estamos hablando de elementos externos al sistema, pero también de elementos internos, elementos propios. Van a ser estos elementos propios y los elementos externos los que de una manera muy general definan lo que es vulnerabilidad, independientemente cuál sea el enfoque del que estemos hablando. Pero en el primero, si hablamos en el enfoque de riesgo, el elemento externo pues va a ser la amenaza, ¿no? Si lo podemos ver como un huracán, una tormenta tropical, pues ese es algo externo a mi sistema que me va a estar dando una cierta debilidad. Por el otro lado, desde el enfoque de cambio climático, pues podría ser este mismo cambio climático el que me estaría modificando mi exposición y luego en consecuencia cambiaría mi vulnerabilidad. Si estas dos formas y estos tres ejes nosotros los ponemos ya en una definición general de lo que es vulnerabilidad, vamos a ver que podemos tener o podemos hablar de diferentes estados de vulnerabilidad. Gracias. Quiere decir entonces que si dejamos de un lado la forma de acercarnos al término vulnerabilidad, sí podemos hablar, por ejemplo, como ven en la lámina, en un primer momento a la vulnerabilidad al clima actual o a la variabilidad climática actual o a lo que actualmente significa y a lo que actualmente vivimos como seres humanos o sistemas productivos. En un segundo momento, si lo queremos ver así separado, esa vulnerabilidad tendría que ser a lo que significa el cambio climático o a lo que significa una amenaza o un evento climático extremo. Si consideramos que no estamos viviendo ya los impactos del cambio climático, ¿no? Si todavía no estamos convencidos de eso, esta forma de ver vulnerabilidad tendría que ser allá en el futuro, ¿no?
cuando llegue el cambio climático, pero sabemos que ya hay evidencias de que lo estamos viviendo en este momento. Y en una tercera forma de diseñar también el concepto de vulnerabilidad, pues es aquel que debería de quedar una vez que se agotan todas las opciones de adaptación y de mitigación. Y entonces todo lo que resta, hablemos de impactos potenciales, pues estos impactos potenciales tendrían que ser lo que me define mi vulnerabilidad. Y entonces esto va a ser distinto por las amenazas, por los sistemas de estudio o bien en las regiones que tenemos en el país. Cada una de las delegaciones, por ejemplo ahora en Semanal que nos escuchan, pues ya podrán ir aterrizando un poco más lo que sucede en cada uno de sus territorios. Como nos decía Marta Lucía, pues estos territorios agrícolas que son importantes a la hora del manejo. También, si me ayudas con la siguiente, por favor, si hablamos en esta escala de tiempo, ¿qué quiere decir vulnerabilidad? Fíjense cómo vulnerabilidad también puede referirse no nada más a lo que ya vimos, a un espacio temporal, sino también puede referirse al sistema que estemos estudiando. En el primer punto yo pongo 3 ejemplos, las islas, las ciudades y obviamente, por ejemplo, mi interés pues es el sistema agrícola. Yo puedo decir entonces en una evaluación nacional, podría comparar diferentes sectores y decir el sector agrícola es más o es menos vulnerable comparado a otros sectores. Genéricamente hablando, pero también además del sistema de estudio puedo yo señalar la vulnerabilidad puede ser a un determinado impacto. Es decir, vulnerabilidad yo la puedo hacer sinónimo de un impacto potencial. Y entonces en mi ejemplo, los que vienen en la parte de abajo, dice la inundación de una ciudad, la migración o en el caso agrícola a la reducción de rendimientos. Entonces, vulnerabilidad puede ser al sistema, la vulnerabilidad del sector agrícola, o bien puede ser también al impacto. Soy vulnerable porque posiblemente reduzcan los rendimientos potenciales observados que se tengan. Y finalmente, una tercera forma de ver esta vulnerabilidad es por el mecanismo que lo está provocando. Es decir, la variable climática, ambiental, natural o social, que es la que se modifica. En este caso, si yo estoy hablando de cambio climático, pues quizás pueda yo hablar que esa vulnerabilidad va a ser atacada o va a ser achacada, a uno de los elementos del cambio climático, al aumento de la temperatura, a la disminución de la precipitación, a la combinación de ambos, etc. Entonces, si esto además de estas conceptualizaciones yo lo voy montando en lo que es desertificación y degradación de tierras, pues la vulnerabilidad de esta degradación pues puede tomar diversas formas y esas diversas formas son las que nos falta estudiar. Nos hace falta meter más carne en el asador para poder entender mejor qué es lo que estamos hablando cuando decimos vulnerabilidad y obviamente también cuando hablamos de un riesgo a esa vulnerabilidad por cambio climático. Siguiente, por favor. Si esta vulnerabilidad yo en un ejemplo que es lo que trabajamos lo pongo en el sector agrícola, pues vulnerabilidad puede significar, como ya dijimos, en el tiempo muchas cosas y en el espacio otras más, pero genéricamente de una manera general en el sector agrícola, por ejemplo, vulnerabilidad lo hemos equiparado a lo que son impactos, lo hemos equiparado también a la población que sufre estos impactos, lo hemos equiparado también a lo que pueden ser cambios en los precios de los precios de los productos y mercados de estos productos, ya sea para agricultura, ya sea para ganadería o incluso para sistemas forestales. Siguiente, por favor. Tal vez esta otra no la alcancen a ver, pero del lado izquierdo van a salir una lista de variables ambientales, físicas o incluso sociales, cambio en temperatura, cambio en precipitación, disponibilidad de agua, etcétera. Y del lado derecho es una estimación de lo que podría pasar, pero esto es pensado en voz alta. Por ejemplo, en la primera dice cambio en temperatura, pues en voz alta decimos van a cambiar los rendimientos. Estos obviamente pueden ser a favor o en contra, pero todavía no somos capaces, y me atrevo a hablarlo esto en voz alta,
de en México decir qué cultivo, en qué región, qué le va a pasar. Podemos hablarlo de manera general, ¿no? Y esas generalidades nos deben de ayudar a responder preguntas claves como, si me ayudas la siguiente, por favor, parte de cuando queremos responder el término de vulnerabilidad más que la parte teórica, nos debe de interesar varias preguntas. Primero es, ¿quiénes son vulnerables? Segundo, ¿a qué son vulnerables? Tercero, ¿por qué lo son? Y además, igual de importante, ¿en dónde se encuentran? Si estas formas de poder poner en contexto la vulnerabilidad y cambio climático, respondemos a estas preguntas, ya vamos dando pasos significativos hacia adelante. Por ejemplo, siguiente por favor, nosotros hicimos algunos ejercicios para intentar ver qué es lo que puede suceder. La siguiente va a mostrar un estudio que hicimos en la tercera comunicación, si no mal me acuerdo, de cambios que puede haber en la aptitud para el maíz. Esta es para el maíz, ahí hay un dato de cambio en la aptitud. La siguiente, por favor, van a salir otros estudios que hicimos también hace un par de años para lo que significa el sector forestal. Tomamos 16 especies forestales y la siguiente, por favor, aquí lo montamos en estudios de ganadería, en coeficientes de agostadero. Obviamente aquí lo que estamos intentando traducir es cambio climático, cómo se puede traducir al sector agrícola, al sector ganadero y forestal, pero nos hace falta los pasos siguientes: quién es vulnerable, por qué lo es, ¿no? Y qué se puede hacer sobre todo. Siguiente, por favor. Además, yo como un ejemplo pongo en esta gráfica, en esta lámina, qué es lo que significa vulnerabilidad en otro tipo de contextos, pero también importante en el tema de degradación y de desertificación. Por ejemplo, yo puedo señalar el sector agrícola, qué contribución al Producto Interno Bruto tiene. Alguien podría decir, pues a lo mejor no es muy representativo, prefiero cargar los costos económicos, ¿no?, de lo que eso signifique. Otra persona podría decir, ¿qué superficie tiene? Si en un municipio el 90% es agrícola, pues eso ya puede ser de interés. Y entonces viene toda una serie de criterios que también nos deben de permitir orientar la definición de vulnerabilidad y obviamente del riesgo de lo que estamos hablando en desertificación y sequía. Siguiente, por favor. En otro estudio, también aquí presento 3 resultados. Los dos mapas de arriba tratan de señalar cartográficamente qué exposición tenemos, tomando una serie de 20, 30 indicadores de diversa índole. El lado derecho arriba es la sensibilidad, abajo a la izquierda mapeamos la capacidad de adaptarse al cambio climático y abajo a la derecha un mapa de vulnerabilidad. Intentamos entonces cartografiar para dar respuesta a esas preguntas que decía yo son claves y son elementales. Siguiente, por favor. Montamos también el ejercicio en cantidad de población, es decir, esos mapas los cruzamos con el total de la población. No teníamos el censo del 2010, lo hicimos con el 2005 y podemos llegar a responder cuánta cantidad de personas se encuentran bajo ciertas condiciones, es decir, alta exposición y alta vulnerabilidad. Ahí el 14% el caso de exposición, sensibilidad 20% de la población, y con baja capacidad adaptativa andamos por el 14%. También hicimos un ejercicio tomando, la siguiente por favor, la Estrategia Nacional de Acción Climática. Yo sé que se sigue trabajando desde Semarnat para construir un plan de adaptación, etcétera, pero yo tomé gracias, para tratar de identificar hacia dónde van dirigidas las acciones de adaptación y mitigación, y entonces hay un cierto desequilibrio. Siguiente, por favor. Aquí pusimos qué es lo que significa una opción de adaptación que se llama de RED, la reducción de emisiones. Es un estudio que muestra los suelos agrícolas donde hay agricultura, pero que también tienen ciertos porcentajes de masa forestal y que obviamente podrían entrar en estos esquemas. Por último, siguiente, yo dejaría aquí mis consideraciones finales para que se puedan abrir la discusión y escuchar también al ingeniero Aquileo, pero me gustaría hacer énfasis solo en la primera. Una conclusión importante es que hay una
apreciación muy pobre en nuestro país de lo que es vulnerabilidad, pero también, por supuesto, de lo que es desertificación y degradación de tierras. Gracias. El tema de cambio climático es un problema de seguridad tanto nacional como internacional, y que los efectos que ya están observando, que mucha gente puede decir es variabilidad climática. Sin embargo, de una cosa sí estamos bien seguros, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero se han incrementado de manera bastante drástica, y en ese sentido los sectores agropecuario y forestal contribuyen con el 31% de las emisiones a nivel mundial. Esto principalmente en forma de metano, óxido nitroso, en la parte agropecuaria, derivado de la aplicación de fertilizantes, de la fermentación entérica del ganado vacuno, quema de biomasa, producción de arroz, ya había mencionado la aplicación de fertilizantes nitrogenados, y por parte del sector forestal, que andan alrededor de 17.5 de ese 31%, algunos mencionan que es hasta el 20%, es principalmente debido a la quema de biomasa, deforestación de los bosques en los países tropicales, principalmente Brasil, Indonesia, y obviamente México también ahí contribuye. Sin embargo, estos dos sectores, bueno, si agrupamos el agropecuario, tienen un potencial bastante grande para mitigar dichas emisiones. Estamos hablando de 1.5 gigatoneladas, es decir, es 1.5 mil millones de toneladas por año de CO2 equivalente. Unas cifras similares en el sector forestal, de ahí la importancia de que debemos conservar nuestros bosques y selvas. Otro dato importante es que del 100% de las emisiones que se emiten, el 45% se van a la atmósfera y el resto se va a los sumideros naturales, que es el océano, el cual ya está sufriendo los efectos por la acidificación, la muerte de los corales, etc., ¿no? Y el otro 30% se va a los ecosistemas terrestres. De ahí, como les decía hace rato, la importancia de mantener estos ecosistemas. Y uno de los mecanismos que últimamente está sonando mucho es el de REDD, ¿no? Que es la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques, ¿no? O sea, no solo cuando el bosque se tala, sino cuando se extrae madera, ya sea a través de leña o aprovechamientos ilegales, ¿no? Lo que se le llama degradación. En ese sentido, la meta de reducción de emisiones establecidas en el PEC, en el Programa Especial de Cambio Climático, 2009-2012, las aproximadamente 51 millones de toneladas, el 30% de esas metas se logrará a través de medidas en estos dos sectores, ¿no? El agropecuario y el forestal. Otra cosa importante, se ha mencionado en múltiples foros y en múltiples publicaciones, México es un país bastante vulnerable, ¿no? Por su posición geográfica, por su